¿Qué tal? En esta ocasión vamos a continuar con este teorema referente a la matriz elemental. Solo que vamos a tratar acerca de una idea de cómo demostrar este teorema. Bien, recordémoslo para ver qué es lo que tenemos que demostrar. Entonces, CAE, una matriz de n por n, es decir, una matriz cuadrada de orden n, que además es elemental. Tenemos otra matriz A de dimensión n por m. Se dice que el resultado de aplicar a la matriz A la operación elemental asociada a E se reduce a un producto de matrices. En este caso la matriz elemental se multiplica por izquierda. Bien, entonces recordemos que si bien la matriz elemental es el resultado de aplicar una operación fila a la matriz identidad, por este hecho no van a ser iguales. Sin embargo, tampoco son tan diferentes, pues únicamente van a surgir cambios en las filas en las cuales se realicen dichas operaciones. Recordemos que tenemos tres operaciones elementales. La primera es que a una fila L le voy a sumar el múltiplo de una fila K y voy a colocar dicho resultado en la fila L. Entonces, en este caso, la modificación en la matriz de identidad de orden n sería únicamente en la fila L. Las demás filas se van a mantener iguales en la matriz elemental E. Entonces, la única diferencia entre estas dos matrices será la fila L. Tenemos también la operación elemental de multiplicar un escalar por una fila. En este caso, el resultado se coloca en una fila K, es decir, se realiza la operación sobre la fila K y se coloca el resultado en la misma fila. Entonces, en este caso, diríamos que la matriz E elemental y la matriz de identidad tendrían la diferencia únicamente en los elementos de la fila K. Las demás filas, sus elementos serían iguales. En el intercambio de filas, en cambio, tendríamos la diferencia en dos filas, pues recordemos que esto nos indica que los elementos de la fila K van a ser colocados en la fila L y los elementos de la fila L van a ser colocados en la fila K de la matriz de identidad, obviamente. Entonces, en este caso, la diferencia entre estas dos matrices va a ser o va a verse presente únicamente en la fila K y en la fila L. Entonces, con esto claro, la idea de demostración sería la siguiente. Vamos a definir primeramente una matriz C como el producto de esta matriz elemental, que obviamente tiene que estar asociado a una operación específica. Recordemos que para demostrar tendríamos que hacerlo para cada operación elemental. En este caso le he puesto como E de manera general. Obviamente, por definición del producto de matrices, las entradas de C estarían definidas de la siguiente manera, ¿no es cierto? En función de las entradas de la matriz E y la matriz A que se están multiplicando. Bien, vamos a trabajar con un caso en particular para explicarles esta parte. Entonces, la operación que vamos a trabajar en esta parte sería la de a una fila L sumarle el múltiplo de una fila K. Recordando la idea que les dije, dado que la operación o el resultado de la operación solo se coloca en la fila L, la única diferencia que va a existir entre la matriz E y la matriz de identidad va a ser en la fila L. Entonces, en la fila L, la matriz E va a tener esta forma, que como vemos, si bien depende de los elementos de la matriz identidad, no es en sí el elemento LJ de la matriz identidad, por lo tanto no serían iguales en dicha fila. Pero si es que estamos trabajando en cualquier otra fila que no sea la L, entonces sí van a ser iguales las entradas, es justamente lo que les mencioné anteriormente. Entonces, considerando esta forma para la matriz elemental, podríamos reemplazar cada uno de estos valores justamente en este sumatorio. Además, sabemos qué forma tiene justamente la matriz identidad, donde va a ser 0 cuando los subíndices son distintos y va a ser igual a 1 cuando los subíndices son iguales. Entonces, con eso simplificaríamos un poco esta expresión. Pero ¿a qué debemos llegar, verdad? Bueno, en este caso debemos demostrar que C sería la matriz resultante de aplicar a la matriz A la operación elemental asociada a la matriz E. En este caso, la operación elemental asociada a E sería la que tenemos aquí. Por lo tanto, las entradas de la fila L de mi matriz C deberían tener esta forma. Mientras que las demás entradas que
que no se encuentran en la fila L deberían ser las mismas que tenemos en la matriz A. Bien, entonces este proceso tendríamos que replicarlo con cada una de las operaciones elementales, obviamente viendo qué forma tendrían los elementos de la matriz E, recordando qué forma tienen los elementos de la matriz de identidad, y después vamos a reemplazar en este sumatorio, siempre queriendo llegar a una forma en específico que debe tener la matriz E. Bien, entonces eso sería todo por este video. Espero les haya servido mucho la información y nos veremos en una próxima oportunidad.